51 datos sobre la Segunda Guerra Mundial, parte 2. Para transportar el petróleo de Texas a los puertos de la costa este, en donde era embarcado con destino al frente europeo, se construyó el que entonces fue el oleoducto más largo del mundo, de 2.200 kilómetros. En la Primera Guerra Mundial, aproximadamente el 95% de las bajas fueron militares y el restante 5% correspondió a civiles. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial, tan solo un tercio de las bajas correspondió al personal militar, mientras que los otros 2/3 fueron civiles. Los norteamericanos lanzaron una campaña de recogida de tubos de pasta de dientes usados. 60 tubos contenían estaño suficiente para soldar todas las conexiones eléctricas de un bombardeo B-17. En 16 meses se recogieron 200 millones de tubos. En el ejército de Estados Unidos, solo 1 de cada 56 soldados norteamericanos falleció en combate, un 1,8%, mientras que cerca de 1 de cada 25, un 4,1%, resultó herido, pero logró recuperarse. 1 de cada 143, un 0,7%, murió a consecuencia de un accidente o de enfermedad. El submarino alemán más exitoso fue el U-48, al hundir 51 barcos mercantes y un buque de guerra. En la construcción de las defensas de la región de Kursk, en el verano de 1943, los soviéticos emplearon a 300.000 civiles. Los aliados dedicaron más fondos a suministrar cigarrillos a las tropas que los que se emplearon en la adquisición de balas. Los soviéticos recibieron de sus aliados occidentales 15 millones de pares de botas. De los 5.800.000 prisioneros de guerra soviéticos que capturaron los alemanes a lo largo de la guerra, unas 2/3 partes, 3.800.000, habían sido apresados durante los 6 primeros meses de la invasión germana. Un empresario sudafricano ofreció a Eisenhower 10.000 libras si conseguía llevarle a Mussolini para mostrarlo al público en los teatros de la Ciudad del Cabo. Las probabilidades de un prisionero de guerra aliado de escapar de su cautiverio en Alemania y llegar a su país para combatir de nuevo eran de 1 entre 28. La fuga de prisioneros de guerra más masiva de la Segunda Guerra Mundial se produjo en el campo de prisioneros de Cobra, en Australia, en agosto de 1944. Un total de 334 prisioneros japoneses lograron escapar del recinto asaltando la cerca. Todos ellos fueron apresados y morirían al cabo de pocos días. En 1944, el entrenamiento de un piloto norteamericano constaba de 330 horas de vuelo, mientras que uno alemán entraba en combate con tan solo 110 horas debido a la falta de combustible. Para construir la línea de defensas costeras conocida como el Muro del Atlántico, los alemanes emplearon 11 millones de toneladas de hormigón y 1 millón de toneladas de acero. A lo largo de la guerra, el ejército norteamericano encargó un total de 2,3 millones de gafas para sus efectivos. En 1944, la Intendencia norteamericana debía proveer a las tropas de 800.000 artículos distintos, 8 veces más de los que tenía entonces a la venta la famosa cadena de grandes almacenes Sears. Entre los soldados norteamericanos, solo 1 de cada 3 tenía el graduado escolar, 1 de cada 4 el diploma de bachillerato y 1 de cada 10 había cursado al menos un semestre de estudios superiores. Los soldados del Waffen-SS tenían un 34,9% de posibilidades de morir en combate. Para alojar a las tropas estadounidenses en suelo británico, se montaron 400.000 barrancones prefabricados y unas 279.000 tiendas de campaña. 70.000 soldados estadounidenses y 47.000 canadienses destinados en Gran Bretaña para participar del Día D aprovecharon su estancia allí para prometerse o casarse con muchachas inglesas. Para la operación Overlord, el ejército norteamericano reunió 301.000 vehículos, 1.800 locomotoras, 20.000 vagones de tren, 2.700 piezas de artillería y 300.000 postes telefónicos. En la preparación del Día D se tomaron 1 millón de fotografías aéreas de las defensas costeras alemanas. El peso medio de la carga que debía soportar un soldado en el desembarco de Normandía era de 31,25 kilos. Cuando el peso máximo recomendado para las tropas de asalto era de 19,5 kilos. El ejército norteamericano utilizó 210 millones de planos durante la campaña europea, la mayoría impresos a 5 colores. Solo para las operaciones en Normandía se distribuyeron 3.000 toneladas de mapas. Los expertos del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas habían calculado, tras el desembarco de Normandía, un consumo diario en combate de 18.584 kilos por soldado, una cantidad que incluía el combustible, la munición e incluso la goma de mascar.
Los soldados aliados occidentales, en su avance por Europa, comían diariamente unas 4.000 reses de vacuno y 6,5 millones de huevos deshidratados, y se fumaban más de 1 millón de cigarrillos. Las tropas norteamericanas consumieron a lo largo de la guerra 29 millones de vacas. En el avance aliado tras el día D, las municiones se gastaban a razón de más de 2 toneladas por minuto, y la gasolina se consumía a razón de cerca de 4 millones de litros al día. En julio de 1944, el 35% de los soldados del ejército alemán habían resultado heridos en una ocasión. El 11% lo había sido 2 veces, el 6% en 3, el 2% en 4 y otro 2% en más de 4 ocasiones. En el mes siguiente al día D, los soldados norteamericanos consumieron 60 millones de raciones de combate. Y para que no entremos en combate contigo, pulsa el botón de suscribirse y forma parte de la comunidad. ¡Wow! ¡Cuánta agresividad de nuestra parte!, ¿no? Para abastecerse de combustible a las fuerzas aliadas en el continente europeo a partir de agosto de 1944, los norteamericanos tendieron 22 líneas de tuberías por el fondo del Canal de la Mancha. El ejército británico poseía, en 1944, unos 600 modelos diferentes de vehículos, lo que le provocaría graves problemas para encontrar repuestos en caso de avería. En la batalla de la isla de Saipán en julio de 1944, y en la que murieron 3.126 soldados norteamericanos, unos 8.000 soldados japoneses prefirieron suicidarse a ser hechos prisioneros. Solo 1 de cada 9 kamikazes acertó su objetivo. Por cada barco de guerra de gran calado construido en los astilleros japoneses, los estadounidenses produjeron 16. Durante la campaña europea del ejército norteamericano, cada día se perdían 1.200 armas de pequeño calibre y 5.000 neumáticos. Un estudio de las bajas de oficiales en 2 divisiones británicas reveló que un 4% eran debidas a disparos accidentales y provocadas por centinelas del propio bando. En 1944, la Fuerza Aérea estadounidense derribó 3.706 aviones germanos, solo en operaciones diurnas efectuadas sobre Alemania. Para la conferencia de Yalta, en la que se iban a reunir Churchill, Roosevelt y Stalin entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, la lista de intendencia preparada por los proveedores británicos incluía 144 botellas de whisky, 144 botellas de Jerez y 144 botellas de Ginebra. Además, un buque transportó 864 botellas adicionales de whisky y Ginebra y 180 botellas de Jerez. Se organizó otro envío que incluía varios centenares de botellas de vino del Rin, vermut, ginebra, whisky y champán. Por último, por si las previsiones se quedaban cortas, se encargó al embajador británico en Moscú un envío de Yalta de 48 botellas más de whisky, además de vino, coñac y cerveza. Expertos norteamericanos consideraron que los soldados quedaban agotados definitivamente tras vivir de 200 a 240 días de combate. Los aliados arrojaron sobre Alemania entre 1944 y 1945 un total de 6.000 millones de octavillas. La Cruz Roja estadounidense se encargó de enviar paquetes de ayuda a todos los prisioneros de guerra occidentales en manos del Eje, excepto a los británicos. Suministró un total de 28 millones de paquetes a casi 1,5 millones de prisioneros, de los que solo 115.000 eran norteamericanos, conteniendo 200.000 toneladas de alimento y medicinas. Se decía que si los paquetes se hubieran puesto en fila, habrían llegado de Chicago a Berlín. Los paquetes de la Cruz Roja que se enviaban a los prisioneros aliados en Alemania pesaban exactamente 5 kilos para poder cumplir las normas postales germanas. Era una división norteamericana, aunque los fusiles constituían el 65,9% de sus integrantes, sufrían el 92% de las muertes. Por el contrario, los artilleros, que eran el 15% de la división, apenas encajaban un 2% de pérdidas. Los japoneses causaron solo 6 muertos en el continente americano, todos ellos el 5 de mayo de 1945, al ser explosión una bomba transportada por un globo. El 28% de los 95.000 británicos, estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses apresados por los japoneses murieron en cautividad. Del total de bombas que los aliados occidentales arrojaron sobre Alemania en toda la guerra, el 60% se concentró entre septiembre de 1944 y abril de 1945. A lo largo de la guerra se hicieron 15 millones de prisioneros de guerra. De cada 5 soldados alemanes que murieron en la guerra, 4 de ellos cayeron en el frente oriental. Si se toman en consideración los ejércitos de todos los contendientes, solo 1 de cada 14 soldados participantes en la guerra resultó muerto o gravemente herido.
Polonia fue el país que sufrió una mayor cantidad de víctimas en relación a su población, un 17%. Si llegaste hasta aquí y quieres más datos, te regalamos como bonus 9 más de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de chinos que murieron en la Segunda Guerra Mundial es equivalente a la suma de alemanes, británicos y franceses muertos en la Primera Guerra Mundial. El 80% de los varones soviéticos nacidos en 1923 murieron en la Segunda Guerra Mundial. De los más de 25.000 miembros de las SS encargados del funcionamiento de los campos de exterminio nazis, tan solo 250 tuvieron que rendir cuentas ante la justicia. Del 500.000 de corresponsales de guerra norteamericanos que cubrieron el conflicto, 54 murieron en el frente. La guerra supuso a los contribuyentes norteamericanos un gasto de $296 mil millones, equivalentes a 4 veces el presupuesto total de Estados Unidos en 2015. Con un último pago de 43 millones de libras efectuado el 29 de diciembre de 2006, el gobierno británico saldó su deuda de guerra con Estados Unidos. Cada año se encuentran y desactivan unas 5.500 bombas en Alemania, a un promedio de 15 diarias. De cada 100 películas bélicas que se producen, 50 están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Las demás se reparten así: 2 en la Primera Guerra Mundial, 2 en Vietnam, 2 en la Guerra de Corea y las 34 restantes entre otros conflictos. En Estados Unidos, cada día fallecen de media 1.056 veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora te dejamos con la parte 1 de 51 datos sobre la Segunda Guerra Mundial.